Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 18 de junio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones. Para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pinto. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días con el peso dominicano 18.10 con 1. Esa es una buena noticia, ¿verdad? 18 por 1. Bueno. Y sigue elevándose. Primero debemos decir que tenemos el invitado, como habíamos anunciado, para la segunda mitad del programa, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, el amigo Polón Muñoz. Vamos a hablar sobre los contratos de concesiones de obra y de la manera como eso está contribuyendo a que el peso dominicano esté a 18.10 por $1, que así amaneció en el día de hoy. Desde luego, eso es la voluntad de la Junta Monetaria, no hay que darle vuelta a eso. Y por tanto es la voluntad del gobierno dominicano, porque si no lo fuera así, yo hubiera destituido a la Junta Monetaria. De modo que si el presidente está conforme con eso, entonces mantiene la Junta Monetaria, que es lo que uno está viendo. Hay algo que nos ha realmente impactado. En estos días estábamos hablando precisamente de la tónica de este programa, que es una tónica crítica de esta democracia, entre comillas, que nos estamos gastando. Porque comparando precisamente y mirando hacia atrás con las cosas que teníamos y ya no tenemos, parecería que estábamos exaltando el régimen de la dictadura. Y entonces nosotros sostenemos que lo que estamos es criticando esta democracia que nos gastamos, democracia entre comillas. Y oigan lo que dice Mayobanek Vargas. Esto salió en última hora, en la tarde de ayer. Mayobanek Vargas dijo no cree en esta democracia. El pasado viernes, Mayobanek Vargas, sobreviviente a la expedición de junio de 1959, dijo durante el acto central en recordación de la gesta que un periódico de la tarde había puesto como palabra suya una mentira al referir que no cree en la democracia. Última Hora, que fue el periódico que publicó el jueves una entrevista a Mayobanek titulado "Sobreviviente de junio del 59 no cree en esta democracia", reproduce textualmente lo que dijo Vargas, a partir de lo cual resaltamos que él no cree en esta democracia, entre comillas, que el lector juzgue. He aquí sus palabras: "Mira cómo está la riqueza mala vida por vía de la política. ¿Por qué tú crees que los políticos dominicanos hacen lo que les da la gana cuando están en el poder? Porque no hay una juventud de resistencia para eso. Mira cómo están los millonarios con las riquezas malavidas por vía de la política. ¿Y quién dice nada de eso? Desgraciadamente estamos viviendo en una época de democracia, pero se puede creer en ese tipo de democracia cuando el derecho a la vida solo lo tienen algunos grupos. ¿Tú crees que la democracia es válida para el campesino que no tiene tierra, para el obrero que no tiene trabajo, para el profesional que está desempleado, para los que se mueren en los hospitales por falta de medicina, para los presos que se están pudriendo en la cárcel? Yo no sé, pero yo no creo en ese tipo de democracia. Pero hemos avanzado bastante, porque el hecho de que tú vengas a mi casa a entrevistarme y esa entrevista se va a publicar es un avance. Dígame si hay alguna diferencia entre el criterio del héroe Mayobanek Vargas y lo que este programa sustenta. Por otra parte, no sé si te diste cuenta, Roger, de lo que yo he llamado el grito de César Meyer.
No lo vi. No me he percatado del grito del doctor Pues, César ahí Mella. está, léete. Dice el señor César Mella, es psiquiatra, es un médico distinguido y además funcionario de este gobierno. Y hace un artículo haciendo excepción de la temática que normalmente él despliega, ¿no?, y desarrolla. Y que me llamó la atención y me movió a leerlo. Dice: don Hipólito, cuide su gobierno. Pero se tiene entendido que él es médico del presidente también. Bueno, don Hipólito, Dice, cuide su gobierno. cuide su gobierno. Es posible que desde 1961 no habíamos asistido a un gobierno con tanta concentración de poder obtenido por legitimidad democrática y popular. 3 elecciones consecutivas han dado un posicionamiento increíble al partido de gobierno: 98, 2000 y 2002. El Partido Revolucionario Dominicano ha gobernado en 3 ciclos. Don Juan fue derrocado, don Antonio se suicidó y don Salvador terminó en un traumático proceso judicial. La historia de los gobiernos populistas en América Latina y su auge de los 2 primeros años debe ser estudiada. Fujimori, Chávez, Alan García y muchísimos más desplazaron las dictaduras de los 50 y los gobiernos militares de los 70, pero casi todos estos gobiernos han terminado con alguno de estos síntomas: serios procesos de corrupción, contradicciones irreconciliables con las fuerzas que le llevaron al poder, enfrentamientos con Estados Unidos, con las iglesias, con el narco y con los intelectuales independientes agrupados en la llamada sociedad civil, y como si esto fuera poco, contradicciones con los grupos que constituyen los exportadores e importadores de mercancías, y ahora en toda América son los dueños de los medios masivos de comunicación. A casi 2 años de gobierno, se sospecha que los últimos resultados de las elecciones han sido el resultado de una estrategia inteligente de inversión pública y quizás una manipulación política muy bien orquestada desde los centros de poder, lubricada, por supuesto, con mucha circulación de favores y dinero en efectivo. ¿Cómo mantener ese prestigio y reproducirse en el gobierno, es decir, quedarse como partido y como persona, con una oposición debilitada, llena de contradicciones y apetencias internas? La gestión actual tiene luz verde para seguir ahí como perico en la estaca, pero debe iniciarse una política sincera de prevención y corrección de la corrupción, que si busca con independencia y voluntad política se detectará no como show, sino como correctivo ejemplarizante. Después del caso de bienes nacionales, son muchos los funcionarios que nos enrostran sus riquezas adquiridas recientemente a los ojos de un numeroso grupo que el sentido del escritor venezolano Uslal Prietiri llama "somos los pendejos". De la popularidad no se puede abusar. La opinión pública la hacen los que tienen los medios, no los pobres. Hay que seguir invirtiendo mucho y con dinero bien gastado en pequeñas obras de reproducción inmediata. Hay que resolver la luz, el agua, la salud, arrancando sin demora con la aplicación de las 2 leyes, máxime la seguridad social, pero sobre todo abaratar la comida. Las políticas de educación pública, transporte, empleo y reducción de los alquileres de la vivienda, aumentando los proyectos populares de casitas módicas y baratas, son un imperativo. Un buen posicionamiento no es eterno. La política es un arte y de vez en cuando hay que usar garrapaticida para que el ganado crezca sano, he dicho. Bueno, cuando el amigo César Mella se ha dispuesto a decirle esto al presidente, bueno, ustedes se pueden imaginar hasta dónde le llegó el nivel freático, como decimos nosotros los ingenieros y arquitectos, que es el nivel del agua que sube debajo de la tierra.
para que él se haya sentido en la necesidad de darle esa voz de alerta al presidente, ¿verdad? De pronunciarse de esa manera. Él está también poniendo distancia ya de lo que están haciendo otros funcionarios del gobierno. Porque eso que le está diciendo él al presidente, de que ponga garra paticida, está diciendo, usted tiene que limpiar el gobierno. Exactamente. Entonces, presidente, usted acaba de llegar. Vamos a comentar precisamente el asunto del viaje en términos de los resultados. Ahora pasamos a otra faceta, la faceta de la crisis eléctrica. El Banco Mundial rechaza la acusación en su contra. Se alarmó el Banco Mundial. Sí. Porque le dijeron lo que era verdad. Ajá. Y también el siguiente titular apunta que la AES pide privatizar transmisión de la CDE. Sí, señor, fue el señor Manning. Allá en Kiev lo dijo. No, perdón. AES es la de Carl Huber. Pero también lo hizo Manning allá, que Pero andaba lo que pasa acompañando al presidente en la comitiva. Sí, pero quiero decir que el titular se pone a Carl Huber. A Carl Huber. Pero antes de decirlo al señor Huber y decirlo al señor Kevin Manning, que allá aparece viajando con el presidente y exponiendo las bondades del clima de inversiones de la República para que vengan inversiones ucranianas, Yo le quiero decir que antes de que lo pidiera AES, que lo que está pidiendo es que se viole la ley, porque es la ley que se aprobó precisamente para la capitalización, que dice que no se van a tocar ni las hidroeléctricas ni las líneas de transmisión de lo que es la energía de alta tensión. Entonces el señor Huber está diciéndole, violen la ley o cámbienme la ley porque nosotros queremos comer de ese pastel. Entonces, así no podemos seguir. Presidente, ese es el problema, que usted luce que está desenfocado de la verdadera esencia de la situación. Es que esto no lo soportamos más. Esto ya no lo soporta más el pueblo dominicano. Y el gobierno está puesto ahí por la voluntad del pueblo para que gobierne para el pueblo, no para estos salteadores que vienen de fuera, sin ninguna credencial legítima para estar sentados donde están sentados, excepto que estamos nadando en la corrupción en este país. La corrupción del gobierno anterior, del que le precedió, y también de la de este gobierno, la que está denunciando precisamente, muy irresponsablemente, el doctor César Mella. Entonces nosotros les reclamamos aquí, desde esta tribuna, amiga suya, pero que somos más amigos de los dominicanos, que rectifique el rumbo, porque el gobierno no puede estar del lado de estos extranjeros que han venido a expoliar a los dominicanos. Y es verdad lo que dijo César Sánchez, que el Banco Mundial se ha prestado a violar su carta orgánica, porque en lugar de ser agente financiero de los esfuerzos de los gobiernos por enfrentar el subdesarrollo, se ha convertido en el mecanismo financiero del apoderamiento de nuestras economías públicas por parte de estos salteadores que andan por ahí. Por eso es que en el medio de esta crisis han dicho los inversionistas, entre comillas, si no nos arreglan el problema, ustedes van a enfrentar como Estado Dominicano un lío con el Banco Mundial, con el BID y otras instituciones, porque no le vamos a poder pagar, pues quiere decir que le han cogido prestado a esas instituciones. El Banco Mundial le ha financiado. Por cierto que yo participé en un debate que se hizo en Radio Popular este domingo con relación al asunto de la capitalización, y había un representante de la AES, pero un pobre muchacho, jovencito él, que no podía ni tener conocimiento de la intríngulis, de todo el asunto del apoderamiento, vamos a decir, delictuoso, que se hizo del aparato del Sistema Eléctrico Nacional. Y en un momento dado yo lo cuestioné, le dije, dígame si ustedes tomaron o no tomaron prestado dinero. Entonces él dijo, no hemos tomado prestado, pero estamos en proceso de tomarle prestado. Hasta ahí él llegó. Desde luego, imagino yo, con la limitada información que supongo que un funcionario del nivel que obviamente era él, podía tener de lo que estaban haciendo allá arriba, los que están manejando
el negocio de la AES o de este. Además hay un cierto cordón umbilical ahí que hay que poner en evidencia, porque como habíamos señalado, hay distribuidoras que están en el negocio de la generación. Y eso sencillamente es una estructuración monopólica dentro del ámbito del negocio de la electricidad. Posible únicamente cuando aquí en este país no se respeta el Estado de Derecho y cuando, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, incumpla con su cometido de preservar el ordenamiento jurídico de la nación. Ahora nos adentraremos, arquitecto, en el petróleo y los combustibles, la situación al día de hoy. Sí, hay una estadística que yo saqué del internet, es esta que da la Refinería Dominicana de Petróleo. Es obvio, a simple vista, que no están dando estadísticas de lo que es el curso del año, a pesar de que ya estamos a la mitad del año, ¿verdad? Y solamente nos dan hasta el 2001. Y aquí se notan cosas que son importantes de tener presente. Del 2000 al 2001, una reducción de 3.718.000 barriles de gas licuado de petróleo en el 2000 a 2.858.000 barriles en el 2001. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas familias dominicanas que han transferido su forma de cocinar del uso del gas licuado de petróleo al carbón, porque no hay otro, o carbón o leña. Es decir, vamos a seguir desmontando lo que nos queda de capa forestal o de cubierta forestal en la República Dominicana. Hay algunas señales alentadoras, por ejemplo, el gasoil de generación eléctrica se redujo prácticamente a la mitad de 8.201.000 barriles en el año 2000 a 4.626.000 barriles en el 2001. Lo que significa que estamos usando menos el gasoil para generar electricidad, lo que supone un kilo más barato. Por el otro lado, el fuel oil, que es un combustible más barato, sube de 5.620.000 barriles en el año 2000 a 7.344.000 barriles en el año 2001. Eso significa que estamos generando un kilo más barato. ¿Cuál es el problema? Que se están embolsillando esa diferencia, señores. Y todavía el gobierno está perdido en el espacio, incluyendo al propio presidente, que está diciendo desde Kiev, o desde Ucrania, perdón, de que no van a seguir subsidiando la electricidad. Pero yo le he preguntado, presidente, ¿y cuándo se le ha subsidiado la electricidad a los consumidores? Lo que se está es subsidiando el enriquecimiento de estos salteadores que han venido aquí a la República Dominicana a costa del bolsillo de nosotros, a que eso nos ha dejado en un estado de indefensión. Por eso usted tiene que revisar el entorno que usted tiene a su alrededor, por lo mismo que le está diciendo César Mella en el día de hoy, ¿verdad? Estos son datos que, por cierto, hay que decirle a la refinería que los ponga al día y que nos dé la información de por dónde anda el año 2002, porque aquí nada más está cubriendo el año 2001. Pero por lo menos ya sabemos por dónde anda el país. Vamos a ver. Vamos a ver, adentrarnos entonces con los temas nacionales de lleno ahora. El viaje del presidente Mejía, las ofertas ucranianas, tractores. Los tractores, firma Ucrania, ensamblaría tractores en nuestro país. También Hipólito negocia instalación de ensamblar tractores en la República Dominicana. Hipólito autoriza la adquisición de una flotilla de 10 tractores, 3 titulares sobre el mismo aspecto. Y pasamos entonces a la oferta sobre los aviones, que dice que Ucrania ensamblará aviones Antonov en República Dominicana. Y el Listín Diario del domingo dice, el gobierno firma convenio para ensamblaje de aviones. Proyectan República Dominicana como centro industrial en área de aviación. Págate un segundito ahí. Aquí choca, no voy a entrar todavía a comentar cada uno de los renglones, sino el hecho de que dice aquí
esta información. Y recuerden que estábamos hablando de cómo en la prensa cualquier reportero de eso que nos estamos gastando coge una noticia y la tergiversa, simplemente por falta de capacidad para digerir la información. Pero se afirma aquí que el gobierno firma convenios. Sin embargo, yo he subrayado a lo largo de varias crónicas de la visita del presidente Mejía, que él, contrariando su naturaleza, que le gusta realmente comunicarse con los periodistas que andan con él y todo eso, ha sido parco. Por ejemplo, dice esta expresión: estoy muy impresionado y vamos a analizar todo esto y ya veremos los acuerdos a que podamos llegar, comentó el primer. Eso fue lo que dijo. Después hay otra expresión parecida en otra de las de los reportajes, donde él dice: Mejía silencioso. Esto lo está diciendo el periódico Diario Libre del sábado. Cuando el presidente de Ucrania habló del potencial del país en petróleo y gas, y afirmó: hace mucho tiempo que fueron descubiertos. Dice él, parece que está enterado. El mandatario ucraniano también resaltó la amplia experiencia que tiene su país en el sector energético y la presencia activa en América del Sur. Entonces dice aquí un subtítulo: Mejía silencioso. Ante lo dicho por su homólogo, el presidente Hipólito Mejía prefirió ser parco. No quiero hacer comentarios sobre esto, dijo. Sí recordó que Ucrania explota grandes yacimientos de carbón mineral y apuntó que su gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos para eventuales suministros. Es decir, él sí parece que autorizó la compra de unos tractores y evidentemente la compra se puede hacer en cualquier momento, porque se firmó y delante de él lo hizo el secretario de Agricultura, la adquisición de 10 tractores. Esa es la información que trae la prensa. De ahí a firmar el convenio para venir a ensamblar tractores en la República Dominicana, yo creo que hay mucha distancia. O aviones. ¿Verdad? O Más, aviones. más distancia todavía. Con los aviones todavía más. Y quiero decir que lo de los aviones, y ahí vamos a entrar en el fondo, primero con los tractores. Obviamente nosotros estamos en necesidad de aparatos agrícolas. ¿Por qué? Porque necesitamos mecanizar nuestra agricultura. Sobre todo en lo que concierne a la caña, ¿verdad? Necesitamos cortadoras de caña que sean capaces de sustituir la mano de obra hambreada que se utiliza desde tiempo inmemorial en la industria del azúcar, la caña de azúcar, para que acabemos con la importación de los braceros haitianos para esa finalidad. Pero tenemos ya que abordar otros ámbitos donde se han metido. Pero no se menciona de una manera específica cortadoras de caña, pero yo supongo que Ucrania, la capacidad industrial mecánica de Ucrania le dará capacidad para diseñar y construir una cortadora de ese tipo, que es de lo que nosotros estamos necesitando. Pero además se necesitan las cosechadoras de arroz, toda una serie de cultivos que tenemos que desplazar la mano de obra haitiana que se está utilizando. Ahora resulta que si no es con los haitianos, tampoco podemos recoger el arroz. Y no podemos recoger el café y el cacao, que sí hay que cogerlo de la mano en los árboles, porque dicen los productores que necesitan la mano de obra haitiana. Pero nosotros hace pocos años atrás lo hacíamos con la mano de obra dominicana. ¿Dónde está la diferencia? Yo sostengo que es en la devaluación de la moneda dominicana. Pues bien, lo de los tractores está muy bien, creemos que todo lo que se haga en esa dirección, en el sentido de poder traer tecnología a la República Dominicana, que lo adaptemos a las necesidades dominicanas, va en la orientación correcta. En cuanto a los aviones, y aquí tengo a mi lado un especialista, a mí me luce que estamos caminando en el aire, pero yo le voy a dejar ahí la parte técnica, porque me voy a referir exclusivamente al hecho de un razonamiento que hizo el señor Amin Canaan. Porque Amin Canaan se atrevió a decir que no iba a haber problema con Estados Unidos con el asunto de los aviones, porque Parece visualizar algún tipo
confrontación en ese sentido. Dice aquí, el No creo que empresario Estados Unidos descartó que el anuncio de la instalación de esta base pueda generar problemas en las relaciones comerciales con los Estados Unidos, porque la Guerra Fría ya desapareció y hoy la guerra es por mercados y desarrollo tecnológico. Y yo me quedo asombrado de que en un viaje del presidente de la República de tanta trascendencia estén involucrados gente de una visión tan limitada de lo que es la esencia de la guerra en el mundo. O el señor Amin Canaan no sabe que son los intereses económicos los que llevan a los países a la guerra. Él no lo sabe. Todas las guerras que hemos tenido en la humanidad están alimentadas por conflictos de tipo económico, enfrentamientos de intereses económicos que desembocan, se desbordan de la mesa de negociación y van a parar al terreno del disparo de los fusiles y de los cañones y las cosas. Entonces, que no se juegue con eso. Yo creo que tenemos que hacer un paréntesis antes de venir con nuestro invitado para que tú hagas rápidamente un comentario sobre este punto. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos aquí. Aquí tenemos a nuestro invitado, el amigo y colega varias veces, ¿no? Porque somos ambos presidentes del CODIA, fundadores del CODIA. Y además, colega de una lucha estéril que se llama la lucha contra el grado a grado. Pero antes de darle la palabra en el tema que ya tenemos convenido puntualizar, sobre todo que es el de las concesiones, quisiera que Roger nos explicara rápidamente si esta industria de los aviones tiene algún sentido en este país. Ni en este ni en ningún otro punto de América Latina. El mercado de los aviones soviéticos solamente está concentrado y limitado a Cuba por el momento. Hay otras firmas que abastecen todas las necesidades de transporte aéreo, que son, todo el mundo la conoce, la Boeing y el Airbus. En consecuencia, parece una quimera. Explica, el Airbus es Sí, europeo. El Airbus es europeo. Y Boeing es norteamericano. Es en el que ocurrió el accidente aquel de los dominicanos que murieron. En consecuencia, no se percibe siquiera como un proyecto de factibilidad alguna, porque el ensamblar algo para lo que no va a tener salida o para lo que no va a tener un mercado, no tiene sentido económico. En consecuencia, yo creo que es pura y simplemente una forma de crear una imagen positiva para ciertas relaciones comerciales, que desde ese punto de vista está muy bien, pero no creo, y el pueblo no debe tomarlo como algo que pudiera ofrecer unas oportunidades de trabajo para nadie dentro de un futuro mediano o largo plazo al que se esté proyectado esta situación, este proyecto. Por consecuencia, yo lo elimino de todo punto de vista. Ya como una línea aérea con equipos soviéticos, eso es otra cosa. Existen en otros. ¿Y tú crees que lo dejen aterrizar en Estados Unidos? Están certificados, sobre todo los Ulyanov, que es lo que fabrica Kiev. Los Tupolev también aterrizan en los Estados Unidos porque hay vuelos entre... Y no le ponen periquitos. Sí, le ponen de todo. A eso no le ponen tercera libertad, eso le ponen hasta octava libertad. Bueno, está bien. Vamos entonces a pasar al sistema de concesión de obras del Estado que va a salvar a la nación, de acuerdo a lo que dice el secretario de la Pública, Miguel Vargas Maldonado. El sistema de concesión economizaría 30%. Y hay un charlita colombiano que anda por ahí también en Colón. Dice, en 10 años de aplicación del sistema de concesión de obras públicas en Colombia, el Estado ha logrado que las inversiones en mantenimiento y rehabilitación se redujeran un 30% con respecto a los sistemas tradicionales, en adición a la rapidez con que se ejecutan las obras. Dice Martínez, que es el colombiano, rechazó que la concesión de obras al sector privado en República Dominicana sea enviada al Congreso para su aprobación debido a que son proyectos de rápida ejecución. Yo lo que quiero recordar es que hace muy pocos días que el gobierno, por boca del secretario técnico de la presidencia, dijo que con el financiamiento del BID
se estaba formulando una legislación precisamente para darle sustentación a este tipo de criterios, vamos a decirlo así, de que la concesión de las obras entregadas por 20 y 30 años es una salida conveniente para las economías del tercer mundo. Pero eso está indicando que no hay una base legal y yo puedo dar testimonio de eso porque sin ser abogado tengo la legislación que data del año 35 sobre vías de comunicación en la República, que es la que todavía es ley orgánica de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicación, y ahí no hay nada de dónde agarrarse para entregar ni la construcción, ni mucho menos la recaudación de los peajes, que son ingresos del Estado, a nadie, ¿verdad? Y mucho menos cuando se trata de obras que ya fueron construidas. Bueno, esas son otros 500. Ahora resulta que estamos entregando cosas que se habían construido, pero además, tampoco hace muchos días, que para salir de un lío que tenía el propio gobierno con el Banco de Reserva, que le entregó una serie de peajes, y cuando entregó los peajes al Banco de Reserva, ahí le pisó los callos a otras concesiones que ya había hecho, y ahí se creó una situación también de conflicto. Es decir, se está viendo como que el gobierno tiene varias cabezas que cada una está por su cuenta, ¿o no es así? Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con que las concesiones son una gran cosa para nuestro país. Pero en nuestro país, como tú muy bien lo expresas, no existe legislación al respecto. Incluso en un seminario que hicieron, yo diría un seminario unilateral, porque fue un seminario unilateral el que hizo Obras Públicas, que no invitó a la gente que podía opinar en contra de dar opiniones favorables para el país. En ese seminario, la doctora en ingeniería Rendón Gómez dijo que no comparte cómo en República Dominicana están manejando el proceso de concesión, que aunque lo respeta, recomendó la formación de una institución administrativa especializada que maneje el proceso de concesión de obras. En otra parte, informaron que aunque en Colombia existe un organismo de legislación de concesiones viales a través de los cuales se licitan los proyectos, es que la concesión no excluye el concurso, no excluye la licitación, y eso es lo grave de nuestro país. Primero, no hay una legislación que lo ampare. Segundo, no hay una institución que maneje eso. Y tercero, no se licita. No sé específicamente esta de la Romana, San Pedro de Macorís, la Romana. No sé, la tubería del Este está, todavía ya la hicieron. Esto es la de San Pedro de la Romana, que fue aprobada por el Senado en principio por 4.488.432 pesos. ¿Cuántos kilómetros tiene? Son como 60, alrededor de 60. 4.000 entre 60, ¿cómo? No, eso todo lo dinero del mundo. Pero lo grave de eso es que entonces en el anexo 4 del contrato aparece una diferencia. No leemos aquí, yo no entiendo esto. El valor estimado de la inversión y gastos totales asciende a la suma de 11.602 millones de pesos. De carretera. No entiendo eso. Entre la Romana. El valor estimado de la inversión y gastos totales asciende a la suma de 11.602 millones, que es el valor que se calcula cada una de las inversiones y gastos al costo estimado que tendrá en el momento en que esté programada su ejecución. Ese es el contrato que usted está leyendo. Está bien, para que la gente entienda que usted está leyendo un documento. En esta estimación se considera la inflación, aumento de la tasa de cambio, escalamiento de precios y otras variables. Será modificado en consecuencia el cronograma que se incluye en el artículo 10 recoge el año en el cual se va a ser ejecutada cada partida. Será modificado en consecuencia el modelo económico financiero de acuerdo al avance del proceso constructivo y a los costos reales. O sea que eso es indeterminado, indefinido. Eso es tentativo, eso es 11.000. Tentativo. Sí. Entonces nosotros estamos yo no entiendo. Partiendo de algo que no está estudiado y que por tanto no puede ser base para ninguna decisión de tipo técnico. Claro. Como no existe nada para definir técnicamente el proyecto, tampoco puede haber presupuesto. Por supuesto. Bueno, y además
sin haber presupuesto, ya se sabe cuánto va a costar. Claro. Y además no se va a hacer una licitación para que el país tenga la oportunidad de que venga la mejor oferta en términos del precio más bajo, en la calificación o idoneidad necesaria para garantizar los intereses de la República. Pero lo estamos entregando por 30 años. Pero con esta, en el caso de la carretera esa que va de los 115 kilómetros de la autopista de las Américas para Samaná, hay una cláusula que el Estado asume la garantía de las utilidades que va a tener esa empresa en esa aventura. O sea, garantiza. Sí, es decir, hay unas expectativas que si no se dan, el Estado tiene que asumirlo. Porque, por ejemplo, si se cae, perdón, la recaudación del peaje porque la gente decide no pasar por ahí, porque es una opción, me voy por otro lado y no voy a pasar por la autovía esta de 115 kilómetros para llegar rápido, sino que me voy por otro me cojo sitio. una hora más. Y se cae la recaudación, el Estado está obligado entonces a garantizar las expectativas que ellos tienen del negocio ese. Pero, ¿y tú te imaginas? Vamos a seguir con este proceso. Con ese pedacito. Sí, dice aquí. Sin embargo, creen los expertos del seminario, el famoso seminario, sin embargo, creen prudente que en el país señalaron que no es necesario que el proceso vaya a la par con la creación de una institución y leyes que lo regulen. Sin embargo, creen prudente que en el país se cree una mayor institucionalidad y organización del sistema de concesión de obras. Repíteme eso. Sin embargo, creen, Antes. señalaron que no es necesario que el proceso vaya a la par con la creación de una institución y ley, o sea que vaya separado de los burros eso. vayan adelante. Que vamos a seguir dando contratos. La carreta primero y el burro después. No, porque estos son los interesados. Sin embargo, están diciendo que en Colombia, dice aquí, narró que en Colombia hace 20 años, es importante esto, tenía una modalidad de concesión de obras viales a través del Ministerio de Obras Públicas, como aquí. Sistema que fue abolido porque no se hacen las inversiones y el Estado tenía pérdidas. Duraron sin tocar el proceso hasta 1992. O sea, este seminario que se pretendió justificar lo injustificable nos da la razón. Pero además, Si mira, hay legislación, se necesita legislación, se necesita una institución, o sea... Pero ellos targiversan los términos de las conclusiones para que la gente entienda lo que no debe entender, lo que le conviene a ellos que entiendan. Óyeme una cosa. Cuando tú, como nación, tienes un ingreso determinado que constituye por recaudación del Estado el presupuesto para invertir en la lucha contra la pobreza y contra su desarrollo. Tú estás luchando contra su desarrollo con un recurso limitado. Sí, Tú estás obligado a priorizar, claro. porque no alcanza el dinero para abordar todos los problemas que se han acumulado en cientos de años de su desarrollo y de sufrir la explotación de los poderosos, ¿verdad? De las grandes potencias que vienen a saquear siempre. Tiene que establecer un orden de prioridades. Entonces no han dejado la pobreza y nosotros ahora tenemos que fajarnos con ese problema. Como no tenemos entonces recursos para resolver todo eso, tenemos que hacer un orden de prioridades y entonces ser consecuentes en ese programa de no fallar, porque si tú parpadeas con el programa, Sí, entonces se te cae lo que tú bueno. estás haciendo, el propio cronograma, entonces se te frustra, entonces pierdes a veces el dinero, etc. Se encarece. Entonces tú tienes que tener un propósito de continuidad. Tú te haces el programa de inversiones que tú necesitas para resolver, por ejemplo, el problema de analfabetismo. ¿Tú crees que sea posible que todavía nosotros no nos hayamos podido poner de acuerdo en este país, todos los sectores y todos los partidos, para que aquí no haya analfabetos en el país? ¿Tú crees que haya alguien que pueda decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Verdad que no? Pero no hemos podido ponernos de acuerdo para vencer ese problema. Un serio Ahora, problema. imagínate tú, Un serio problema. en los otros problemas donde sí hay disparidad de criterios, donde tú no logras que todo el mundo esté de acuerdo, lo difícil que se hace. Entonces los gobiernos tienen un reto, que es enfrentar con limitados recursos un cúmulo de problemas. Por eso tú no puedes abordarlo todo. Claro. Tú tienes que ponerlo en fila. Esto primero, aquel después. Y eso supone varias gestiones de gobierno. No es un 4 años, no. Yo comienzo, tú sigues, sigue el otro, y seguimos luchando contra los problemas hasta que los vencemos. Claro. Bueno, entonces se han inventado que no.
Y eso es obra de algunos de esos funcionarios que tiene el presidente Mejía Verdeja. No, vamos a resolver todos los problemas que estaban acumulados desde que la creación de la República a la fecha. Y como no bastan los recursos que podemos nosotros copiar en 4 años, entonces vamos a coger prestado, vamos a buscar bonos soberanos y vamos a entregar concesiones, de modo que todas las necesidades de este país que se habían acumulado las resolvamos nosotros en 4 años. Y si no nos alcanzan los 4 años, dennos 4 años más, porque no nos da tiempo para seguir entregando estos contratos que no estamos licitando y de todas estas cosas que no estamos ni siquiera estudiando. Señor, esa es la respuesta. No, claro que no. Claro que no. Fíjate, ustedes leyeron, yo venía ahora, cuando venía en el carro, oí de la BBC un pronunciamiento del alcalde, del gobernador de Arequipa, en Perú, del que está sublevado allá por la que privatización es muy amigo de Toledo, muy del amigo, presidente. aconsejándole a su amigo que eche atrás. O sea, aquí se tiene una concepción equivocada de la amistad. Nos califican a Polín amigos como enemigos. No, somos amigos. Al contrario, el amigo es el que te aconseja. Exactamente. Y, el que Y tiene entonces me diferencia alegró contigo, mucho eso que ustedes leyeron de César Mella. que es su amigo de él. Ahora digo que y su médico. es su médico, y que fui a programa con él y que compartimos. Señor, eso es la realidad. Vamos a ser coherentes, vamos a hacer las cosas como Dios manda, porque no puede ser que esto siga Pero así. tú te imaginas al nivel en que debe haber apreciado la situación César Mella cuando se decidió escribir ese artículo. Yo creo que Yo creo que hay una concepción equivocada de la mitad en este país. y además lamentablemente. el presidente luce prisionero de un grupo que él mismo lo catalogaba de los lambones, pero bueno, está en su mano sacudirse de ellos. Seguro. Entonces él sabe que esa gente están chupando, Seguro. él lo sabe. Y yo no quiero caer en indiscreciones, pero la confianza que ha habido entre nosotros, entre el presidente Mejía y yo, es suficiente para que él me haya dicho cosas que yo no voy a decir por aquí, por la televisión, ¿verdad? De modo que no vengan a inventarse cuestiones. Ya yo le he dicho que tampoco vayan a tratar de indisponerme con el presidente, porque ese es un pleito entre él y yo. Si él se quiere poner vago conmigo, bueno, ese es su derecho. Yo cumplo con mi deber de amigo, de decirle desde aquí. Lo que no me dejan de decirle de más cerca, porque él está rodeado de lambones, como no puedes llegar tú tampoco, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, pero- y esos son los peores enemigos. Pero por eso César bien, Mella, 40 viene por eso César Mella se ha resultándose. visto obligado a recurrir a su columna Bueno. y darle esa alerta al presidente. A lo mejor aparta César Que Mella nosotros también. se lo estamos diciendo. No, él se lo ha dicho porque está Sí, apartado. bueno. Si no, no se lo escribe. Bueno. Ya ese Eso una- te está diciendo a ti, que que- él no que- puede llegar que donde no- él a decirle a eso. decirle. Porque si no, se lo hubiera dicho. Personalmente. O si se lo dijo, Correcta su apreciación. no ha logrado que rectifique el rumbo, entonces se ha visto Se lo- precisado a a lanzarlo poner públicamente. distancia Eso nació- entre su condición de funcionario, que no está robando, respecto de aquello que él dice que le apliquen el garrapaticida. ¿Verdad? ¿Sí? Ese fue el término que Eso es usó. dramático, fue dramático. Entonces, él- salió el domingo. Y además hay que decir lo siguiente. Me alegré que usted Las lo leyera. obras del Estado fue el vehículo de la corrupción de toda la gestión de gobierno de Joaquín Balaguer. Y siempre dije, él no va a soltar esa arma política, porque es que a él no le importa quién es que recibe el contrato, el ingeniero o el arquitecto, sino quién lo lleva, porque eso es lo que él llamó la comida del BOA. Sí, claro. Él sabe que el que va de padrino con ese hijadito, se va a meter una comisión en el bolsillo. Y eso es el recurso político que usó él para sostenerse en el poder. Y él decía, tengo que dar la comida del BOA, queriendo decir que estoy rodeado de tantos corruptos que si yo no le doy a comer de la comida de la corrupción, me van a tumbar. Eso fue lo que él dijo. Claro, seguro. Para buen entendedor, pocas palabras. ¿O no es así? Seguro. Entonces, venimos sobre eso. Ahora, claro, cuando el presidente se rinde y comienza a alimentar la corrupción y se pasa el extenso periodo, 12 años primero y 10 años después, alimentando la corrupción, bueno, nos vamos ahora a asombrar de que estemos sumergidos en la corrupción hasta el tuétano.
No, porque eso se ha convertido. natural, es una- En una práctica. Lo que, por ejemplo, la ley de obra, de adjudicación de contratos de obra, dice que hay que licitar y pone como excepción Claro. la adjudicación grado a grado. Sí. ¿Qué hizo el presidente Balaguer? Que hizo de la excepción la regla. Entonces adjudicó todo grado a grado y solo excepcionalmente se hacían un concurso. concursitos. Entonces, por eso, ahora se respeta todo. Acuérdate, Polón, que nosotros llegamos un momento a decir que era más importante que una legislación la voluntad del presidente. Claro. Porque en un país que ya había perdido, que había perdido, Es mucho más importante. claro, sobre todo en un país que había perdido la vigencia de sus instrumentos legales. Es decir, ya las leyes no se respetan. Bueno, pues lo que importa es que haya un presidente con la voluntad. Es decir, aunque no haya una ley, aquí se van a hacer licitaciones. Yo impongo esas reglas mías, esa es mi política, licitación. Aunque no haya una ley, Claro. entonces es más importante lo que el presidente quiera hacer Claro. que la falta de la legislación. La legislación es una forma de ponerle texto de la una especie de camisa de fuerza a apetencias desmedidas de los presidentes para meterlos en un marco y decirle, no, usted tiene esta ley. Pero ya hemos visto que los presidentes se han saltado ese marco de acción y han roto esa camisa de fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Presidentes diferentes, ¿verdad? Y cuando nosotros oíamos que el presidente Mejía era típico, nosotros decíamos, bueno, por fin llegó uno que no es del mismo molde que los que se fueron. Pero resulta que el presidente no ha defraudado. A menos que se sacuda. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Yo tengo confianza y esperanza que lo haga. Fíjate, cuando tú hablas de la corrupción y de la corrupción que atrae, que es sinónimo, el grado sinónimo de la corrupción. Dice que la concesión de obras, esto fue en el seminario famoso ese, la concesión de obras viales representan un ahorro económico para el Estado. En el caso de mantenimiento de carreteras es de un 30% y además en cierta medida constituye un freno para la corrupción y la sobrevaluación. O sea, que eso viene al caso con relación al grado a grado. Porque Siempre que tú licites la concesión. Claro. Siempre que tú licites la concesión. Ah, claro. Porque si la concesión también es grado a grado. Peor todavía. Claro. Porque entonces eso implica que tú te sirves con la cuchara grande como te da la gana. No, y entonces tú le estás dejando que como herencia a las generaciones que vienen una reducción de su derecho constitucional de transitar por la República, porque va a pasarse 30 años pagándole a unos señores la corrupción del gobierno de turno que le dio ese contrato. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero vamos a seguir sobre el tema, amigo Polón, que el país lo necesita. No, yo creo que necesitamos un seminario. Voy a anotar al final. Un seminario del seminario. No un seminario, un contraseminario. Nosotros tenemos un amigo, yo tengo un amigo en España, dominicano, hijo de Carlos Julio Bonelli, el ingeniero Charlie Bonelli, que es un experto en esto. Vamos a ver cómo propiciamos un encuentro para que el pueblo dominicano sepa lo que es realmente la concesión y cómo deben hacerse la concesión. Y a la doctora esa que habló ahí, invítala Porque también. yo- Denle La doctora- cuenta no, eso es muy bueno. a la doctora en ingeniería. Pero yo tengo muchas reservas de eso, ¿De sobre qué? todo de las concesiones, sobre todo en este país y bajo las condiciones bueno, ambientales claro, de nuestra claro, política. claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos de Leopoldo Payana Niza. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.